Con su venia, señora presidenta, diputada Sauri. Señoras y señores diputados, compañeros de legislatura. Bienvenido, secretario, a esta honorable Cámara de Diputados, Casa del Pueblo Mexicano. Esta comparecencia se da en el marco de una compleja crisis económica. 75,000 muertos en México, que ha paralizado la economía nacional y que al momento no se ha encontrado vacuna para poder reactivar al mercado de la manera ortodoxa. Nosotros esperábamos que ese fuera el contexto que impregnara al paquete económico. Tenemos nuevamente un paquete alejado de la realidad que soslaya las capacidades institucionales y abandona importantes actividades gubernamentales. Así se van a retirar recursos en los fideicomisos como en el del Fonden, Ciencia y Tecnología, de la SCT, donde se retira programa de empleo temporal para la conservación en los caminos rurales y alimentadores para Quintana Roo, por ejemplo, el Cinvestav que pierde recursos, en el cual allá se está analizando y estudiando una posible vacuna contra el SARS-CoV. Pero no todo creo es malo, porque hace poco justamente el señor secretario de Hacienda tuvo un recorrido en el sur e hizo estos comentarios que se los voy a poner a ver si se logra escuchar. ¿Cómo vaya a ser una excepción? Pero como yo dije, algunos de los recursos no vienen en el presupuesto. Existen fondos extrapresupuestales que se pueden utilizar para ellos. Comenta, por si escucharon en la grabación, que existen fondos presupuestales y que esos fondos no pasan por la Cámara de Diputados y nosotros no lo sabemos. Eso me da gusto, primero que nada, porque siempre la inversión va a ser buena y siempre cuando se lleva dinero a un Estado, mucho mejor. Entonces yo le preguntaría y le diría al secretario de Hacienda, ¿cuáles son esos fondos extrapresupuestales que no conocemos, que nos los ponga aquí en la mesa, a cuánto asciende para poder ayudar a los estados? Y también que soy un diputado que me interesa mucho el tema de la seguridad y comentó algo el secretario también que reconoce que no hay recursos en el Fortasec y que él vendría acá junto con el señor Alfonso Durazo para que se reincorpore el recurso al Fortasec en el presupuesto. Y una pregunta, la última pregunta. Si él está dispuesto, bueno, no la última, la segunda, si está dispuesto a venir para defender el Fortasec porque nos interesa la seguridad de los ciudadanos. Y tercero, hubo un compromiso sobre hacer una reducción del IVA y del ISR en la zona sureste que hasta ahora no se ha contemplado en los paquetes económicos y para el 2021 no se encuentra contemplado. Espero su respuesta, señor secretario. Gracias, diputado Polmo. Tiene la palabra el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, para dar respuesta a las preguntas. Con su venia. Diputado Jesús de los Ángeles Pol, tuve el gusto de estar en su tierra la semana pasada, muy bonita, muy interesante, muy caliente, diputada, pero prometo regresar, Yo creo que uno de los hechos que ejemplifica esa visita es justo que no todos los recursos efectivamente están en el presupuesto. Por ejemplo, hay dos vías a través de las cuales pueden hacerse obra de infraestructuras y pasar por la vía presupuestal. Una son las concesiones y los desdoblamientos carreteros, que son las concesiones cuando se hace una obra de infraestructura
el permiso lo da el sector público, pero la inversión la hace el sector privado y por lo tanto no pasa por la Cámara de Diputados, pero probablemente, y este es uno de los instrumentos que más estamos utilizando en una coyuntura como esta, es los desdoblamientos. Los desdoblamientos son una concesión que tiene, digamos, que había sido originalmente a 25 o 30 años, que tiene solamente 15 años de vida ya. Al ampliarle la vida, eso aumenta el valor presente de la concesión y contra eso se dan nuevas inversiones. Estamos haciendo inversiones mediante este mecanismo en Nayarit, en Monterrey, en Ixmiquilpan, en Zacatecas, que yo recuerdo. Hay además otro mecanismo que es el Fondo Nacional de Infraestructura, el FONADIN. El FONADIN tiene dos subbolsas adentro de ella, una alimenta a la otra. Una de esas bolsas es la que va a inversiones que tiene retorno, es decir, nosotros a través de la Secretaría de Hacienda podemos hacer una inversión, por ejemplo, en una carretera, por ejemplo, la carretera México-Querétaro, se hace a través de eso y tiene un retorno. El cobro de las cuotas envía recursos hacia la Secretaría de Hacienda. Esos recursos alimentan la otra bolsa, que es a través de la cual se dan apoyos que son no reembolsables. Por ejemplo, ¿hacia dónde han ido? A la línea 2 del metro de Guadalajara fueron concluidos con recursos del FONADIN, la línea 3 del Metro Rey en Monterrey fueron concluidos con recursos del FONADIN y tenemos algunos otros proyectos en las distintas. Esos son, en suma, los recursos que no son extrapresupuestales, pero que van hacia proyectos de infraestructura. Decía yo al inicio de mi intervención y también en la entrevista a la que hace usted referencia, que no hay presupuesto que sea perfecto. Nosotros, este es el mejor esfuerzo que pudimos hacer dadas las condiciones, y las condiciones son muy difíciles. Pero nosotros reconocimos que el presupuesto es perfectible. Y parte de cómo se puede mejorar viene a través del diálogo que tendrán ustedes como legisladores. A nosotros nos corresponderá dar una opinión técnica, como suele pasar en estos, cuáles son las implicaciones de una reasignación a otra. Y en ese sentido, volverle a asegurar que tenemos la mejor disposición para trabajar con ustedes si es que se requiere. O sea, nosotros estamos extraordinariamente respetuosos del proceso legislativo. Sabemos que a partir de ahora la bolsa está de su cancha, pero con gusto los acompañamos si se nos solicita. Y finalmente con el tema del IVA en la zona sur. Yo creo que ahí tenemos que ser muy cuidadosos, particularmente en las condiciones que tenemos ahora. Un cambio en la tasa implica necesariamente una disminución de los ingresos de la Federación, pero también una disminución de los ingresos participables. Yo creo que sí, efectivamente tenemos que empezar, como lo señalé, un proceso de reflexión de cuál es la estructura tributaria del país, y eso puede incluir si hay tasas diferenciadas por las distintas regiones, pero no es el momento de hacer un cambio hoy, donde el país está pasando por una situación muy compleja, pero sí puede ser el momento donde empecemos con muchísima responsabilidad ese proceso de reflexión. Muchas gracias. Gracias, secretario. Para hacer uso de su derecho de réplica, tiene la palabra el diputado Jesús de Los Ángeles Polmo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Diputadas y diputados, como ya escuchamos, sí hay más recursos. Sí hay más recursos donde se puede redireccionar, pero no se está haciendo. Y sí se van a desaparecer algunos programas que van a afectar, como es el Fonden, lo que ya leí, y que le afecta a varios estados. En vez de utilizarlo en otras obras que no son prioritarias, sería bueno que sí se mandaran esos fondos extrapresupuestales para completar ese recurso dentro del paquete económico. En el grupo parlamentario del PRD estamos convencidos que para sacar al país adelante se tienen que anteponer las causas de México frente
a otras que no deben de ser las causas partidistas. Pero vemos que el gobierno antepuso su causa electoral y el miedo a perder la mayoría en el Congreso, frente a la urgente necesidad de reactivar la economía y atender los temas de seguridad, justicia y de género. Y saben de lo que estoy hablando. El presidente prefiere mandar recursos a Santa Lucía que ayudar a los municipios en mejorar su infraestructura. El presupuesto federalizado para entidades federativas y municipios descendió un 11% y es clara la descentralización. Consideramos que se debe preponderar un modelo contributivo de ampliación de la base, de progresividad y apoyo al inversionista frente al modelo de terrorismo adoptado. Los contribuyentes no deben de ser perseguidos en el cumplimiento de sus obligaciones. Se debe de buscar que quienes no paguen, lo hagan. Esta política solo está logrando que los que pagaban dejen de hacerlo. Por último, debemos insistir en que debe reajustarse el destino del gasto planteado para el 2021. No debemos concentrar todo el recurso en 3 macroproyectos y deshacer 109 fideicomisos y afectar muchos temas en el paquete económico. No debemos de dilapidar el poco recurso obtenido en programas electorales. No debemos permitir que un partido político use el dinero público disfrazado de programas sociales para aumentar las intenciones de voto rumbo a 2021. Sería más útil para México que los recursos públicos se encaminen a mayor infraestructura a lo largo y ancho del país, que se generen incentivos para la reactivación económica en las 32 entidades federativas y se logre avanzar en la descentralización de recursos, dotar a estados y municipios de herramientas para cumplir con su propósito. Y así seguiremos empujando para lograr que el paquete económico responda a las necesidades del país y no al interés de una sola persona, que es del presidente y sus proyectos. Gracias. Gracias, diputado.